Entre los grandes temas del Pentateuco hay que enumerar la creación, la liberación, la salvación, la alianza, la ley, las promesas y la elección. Estos temas no se encuentran desarrollados de modo sistemático, pero sí con mucha amenidad pedagógica y radicalidad teológica. Sí, es lo que les digo. No es un libro de historia que nos lleve todo así como muy bien calculado, muy bien enumerado, porque no es el propósito de los escritores, sino transmitirnos ese conocimiento, pero que tiene razón dentro de enseñar. Quiere enseñar, transmitir ese mensaje. Y dice de manera pedagógica, porque a través del relato, pues, entiendas esto. Y bueno, y en el otro, en el orden que quiere darle la ley y demás. Pero pues todo de proporcionarlo como ese sentido, esa identidad propia del pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Génesis 15, 18 nos dice. Así es, ellos se entienden en esa razón su identidad, de la ley y desde la promesa. Que hasta la fecha ya pues, tantos líos que ha traído también en la manera de entenderlo, ¿verdad? El atractivo propio del Pentateuco nos dice una salvación que se va a forjar de siempre en el hecho de la relación con Dios. Dios es el que salva, porque a veces el hombre va a estar, pareciera chistoso, pero el hombre, si lo remeditamos bien, está en un constante querer apartarse de Dios, ¿eh? Y siempre es el Señor el que va a estar más bien buscándolo. Bueno, y eso va a ser en toda la Biblia. Por ejemplo, Dios crea al hombre en el Génesis, ¿verdad? Recordamos ahí, pues Dios lo crea, la razón del amor. ¿Y qué es lo que le pide Dios al hombre? Que no coma, ¿verdad? Que no coma del fruto del... Es algo muy simple, o sea, hasta eso. O sea, pues mira, tú tienes todo, nomás esto, ¿no? Algunos se ponen a quejas, ¿pero por qué? No, pues, entender también. La tentación que le viene al hombre es muy curiosa porque, ¿cuál fue? La serpiente le dice, si comes de este fruto, ¿qué pasará? Serás como Dios. O sea, nos encontramos aquí entonces que el hombre trata de romper con Dios. El hombre está tratando de romper con Dios. La tentación grande es esa. Él dice, serás como dioses. Si somos como dioses, ya no necesitamos a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos tenemos que preocupar? Esa es la verdadera tentación. No, no es el fruto en sí, no es la sexualidad como algunos dicen. No, no, es que el hombre rompe con Dios. Serán como dioses. Dice, es que Dios no quería que fueran como dioses. No, error, error. ¿Por qué? Comieron. ¿Y fueron como dioses? No. O sea, ahí estuvo el engaño. La serpiente los engañó en realidad. No fueron dioses. Más bien se descubren en su propia mortalidad. Cuando dice, se dan cuenta que estaban desnudos. Se descubren frágiles, mortales, en sus propias debilidades y sienten vergüenza y corren a esconderse. El texto nos está diciendo eso. Rompieron esa relación con Dios. Y después Dios viene, bueno, ciertamente dice, pues ya no están en el paraíso, pero es porque ellos han roto con ese principio. No es Dios como que me caen gordos por desobediente y ahora los echo, ¿no? El hombre ha roto esa armonía con Dios. ¿Sí? Y fíjense, luego este es primero. Luego resulta que tienen dos hijos. ¿Quiénes eran? ¿Y quién mató a quién? Caín mató a Abel, ¿verdad? Sí. Y fíjense, es algo muy curioso ahí. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Primero en el pasaje dice, Dios habla a Caín y le dice, no te enojes con tu hermano. Le trata de decir, saca esa maldad de tu corazón. O sea, Dios le habló y le dijo, no caigas en esa tentación. El otro no hizo caso, cayó, desobedeció a Dios. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan qué le respondió? Fíjense que esa frase es hasta un reproche. ¿Acaso soy yo el vigilante, mi hermano? ¿Quién se supone que es el que lo cuida? ¿Fue tu culpa? Exacto. Es tu culpa. Caín vuelve a romper con Dios también. En el hecho, Caín está rompiendo con Dios, que dice, fue tu culpa. Algunos, como hoy en día muchos dicen también, ¿verdad? ¿Pasó eso? Porque Dios lo permitió. O sea, Dios no lo evitó. Dios pudiendo evitar la maldad, no lo hace. Entonces el malo es él. Dios le habló, no lo dejó, Dios le dijo. Pero al último está la libertad de él de elegir. Pero más bien
Esa es una cosa muy tremenda. Y a mí siempre es. Luego de esto, bueno, caen y todo, ya el pueblo va creciendo, van surgiendo y llegan a un momento que todo lo que es la duda con Dios también, que fue la torre de Babel, ¿no? Dijeron, vamos a hacer una torre grande. ¿Para qué? Ah, bueno, pero eso es después del diluvio, ¿verdad? Está el diluvio, que se viene ese castigo y demás, porque el hombre ha abandonado a Dios otra vez. Pero luego viene esto, cuando Dios dice, no volverá a hacer caer el diluvio sobre la tierra, y pongo mi signo en el arco iris, los hombres dudan. Dicen, no vaya a ser que haya otro momento igual. ¿Qué hacemos? Haremos una torre para llegar a los cielos. En el sentido, según para el escape y todo, un signo, pero ellos quieren casi treparse a los cielos. De una forma u otra, otra vez hay un rompimiento con Dios en lo que es Babel, ¿verdad? El hombre tiende como que siempre está en contra de él. Luego, todo esto sigue, bueno, Abraham, toda la historia, Moisés, cuando está con la gente en el desierto y que ellos dudan porque pues nos sacaron de Egipto, pero ¿qué? Y con Moisés se da la situación de vamos a hacernos un Dios, ¿no? Se hacen el becerro de oro y otra vez quieren romper con Dios. Como que el pecado constantemente, en realidad, dentro del Pentateuco, si lo leemos bien, es un continuo rompimiento con Dios. Lo que hoy en nuestro tiempo todavía sigue siendo la tentación. El hombre de hoy dice, tenemos la ciencia, no necesitamos a Dios. O algunos así lo toman, ¿no? Tenemos el conocimiento, no necesitamos a Dios. Sacamos a Dios de nuestra vida, desplazamos a Dios. Esa ha sido siempre la conducta. Y en todo esto que ha sucedido, Dios es siempre el que viene al encuentro del hombre queriendo romper esa situación, volver a restablecer esa relación. El Pentateuco, en toda esa historia que lleva, vamos a notar este contexto y todavía mucho más allá, porque a fin de cuentas, ¿quién es el que hace que esto surja como algo bueno? Que siempre Dios es el que va a sanar. Y le digo, ves la Biblia, bueno, porque la leemos en un tonito, yo creo que de muy piadoso de domingo en misa, pero si la leyéramos con otros tonitos como le hacen las telenovelas, sería un dramononón tremendo, ¿no? Porque les digo a veces, pues, Caín asesino. En Babel, pues también la gente rebelde. Moisés, el gran patriarca ahí también, fue un asesino, mató a un egipcio y lo escondió, ¿no? David, un adúltero de primera, que también Dios le confió y se fue a meter con la mujer de otro. Salomón, muy sabio, pero mujeriego, ahí fue donde sí no tuvo tanto con sabiduría en realidad. La historia está llena de todos estos momentos cruentos y le digo, la historia no se hizo, bueno, la historia de la salvación, hasta eso no se hace con exactamente gente perfecta, sino con gente con sus dolores, con sus penas, con sus tropiezos, con sus fallas. Pero todos buscando vivir la voluntad de Dios, aunque en cierto momento va cayendo. ¿Qué es lo que en realidad hace posible que la historia de la salvación siga siendo una realidad? La acción de Dios, ¿no? Creo que eso es lo que se hace muy importante en eso. Que hoy en día, por eso a veces pensar como que la iglesia solamente, bueno, lo digo los mismos santos, digo, la santidad es estar como en lo perfecto del mundo. No, la santidad auténtica es, aún en nuestras pobrezas y demás, pero vamos luchando por vivir la voluntad de Dios y en saber que el que puede hacer que todo eso que en un momento dado es la pena y el dolor se convierte en gracia, el que lo logrará será Dios, porque Él es el que primero nos ha amado, como San Pablo nos decía por una de sus cartas, ¿sí? El Pentateuco tiene esto tan interesante que va a hacer, ¿no? Vamos a encontrarlo cuando leemos. Y las leyes se nos pueden hacer pesadas esos textos, pero si los leemos en entender lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento, se hace hasta interesante. Pero que algunos lo leen como queriendo decir, ¿por qué no cumplimos esto? No, es que es un error. Entendamos que esa ley corresponde a esa época, a ese momento. Hay cosas que tal vez tenemos que meditar y saber cuál es la base principal y cómo la vamos a vivir hoy. El interés personal, el espíritu de la ley, ¿no? Para poder cumplirlo. Ya les ponía ese ejemplo como de el papá que le dice al niño, al hijo mayor, voy a dejarlos solitos, cuida a tus hermanos, que no les vaya a pasar nada, no los vayas a dejar salirse. Ah, bueno, se va el papá. De repente la casa se incendia
Dicen los chamacos, vámonos para afuera. Y diga el mayor, no, mi papá dijo que nadie sale. Todos nos quedamos aquí adentro. ¿Está bien su deducción? Pero el papá le mandó que nadie saliera, ¿no? Si él entiende lo que quiere el papá, dirá, no, vamos todos juntos afuera, al lugar seguro. Pero si nomás se queda con la palabra como tal, hasta pues puede terminar siendo una tragedia ahí. En sí, a veces en la Biblia tenemos que leer eso. Hay que entender la voluntad del Padre que está ahí de fijo para poder entender esa ley. O sea, ¿cuál es el fin? Y si esa ley hoy en día ya no cumple ese fin, pues tenemos que meditarle al respecto. ¿Sí?